no Se sé te qué ha ve podido. perfecto ahí, así que me parece que Vale, tienes mejor señal. perfecto. Pues ya está. Sí, si te parece, por intentar que fluya un poquito. El qué no es la dependencia emocional, para que quien nos escuche un poco, pues consiga ver que no todo es dependencia emocional, ¿no? Por ejemplo, se suele decir que no es dependencia emocional la necesidad de sentirnos amadas, ¿no? O amados, que al final esto es una necesidad humana. No es dependencia emocional, por ejemplo, si prefieres pasar más tiempo con tu pareja que con otras personas, porque aunque ya sabemos que esto no solo tiene que ver con las relaciones de pareja, es normalmente en lo que más se suele ver, al menos yo en consulta, ¿no? Eh, Tampoco es dependencia emocional si de vez en cuando, por ejemplo, estás buscando bueno, pues consejo, por ejemplo, por parte de esta persona, o si te sientes mal imaginando o anticipando una posible ruptura, ¿no? Creo que como que es importante entender que estamos biológicamente pues preparadas para vincular y para dar y recibir amor y cariño, afecto, ¿no? Entonces, como todo, ¿de qué depende? Yo creo que depende mucho del contexto, lo que decíamos antes, ¿no? Pues, por ejemplo, no es lo mismo preferir estar con tu pareja si has tenido un mal día, a lo mejor pues estás más necesitada de mimos, ¿no? Así, en cuanto te quedas sin esa persona físicamente disponible, empiezas a sentir angustia, ansiedad o desolación, ¿no? Tampoco es lo mismo pedir opinión, pues si estás queriendo tomar una decisión importante y valoras las ideas de tu pareja, su creatividad, su sentido común, y eso no necesariamente tiene por qué significar que tú no estés legitimando tu criterio. Otra cosa sería, sí, de alguna manera pedir opinión para cada pequeña decisión cotidiana que tenemos por delante, ¿no? Ahí ya sí estaríamos colocando esa responsabilidad en la otra persona y de alguna manera pidiendo que nos dirijan. Entonces, no sé cómo lo ves hasta aquí. Sí, 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 coincido completamente, porque si uno siempre tenemos como desde la psicología esto de las relaciones horizontales y verticales, y cuando uno nace, digamos, y empieza a depender de sus padres durante toda su infancia y adolescencia, se da más estas relaciones como verticales, y luego el paso a la adultez es cuando nos vamos asemejando a esta relación horizontal, pero esto no quiere decir de que no haya un poco de reciprocidad y de dependencia en ese vínculo, porque sí que lo necesitamos, somos seres sociales y necesitamos recibir amor y dar amor. Entonces, el problema sería irnos a los absolutismos, al todo o nada, necesito tu opinión para todo, porque si no, no puedo decidir absolutamente nada y necesito tu presencia y todas mis necesidades emocionales y afectivas están en torno a una sola persona. Eso sí sería como un poquito más patológico y disfuncional para mi autonomía, porque eso es lo que voy perdiendo. Desde luego, sí, totalmente. Esto que has dicho, además de que como adultas vamos teniendo esa responsabilidad, ¿no? De generar vínculos más horizontales, eh, me parece que es muchas veces ese el problema, ¿no? Que no terminamos de actualizar la información y vemos, ¿no? Que hay veces que nos sentimos un poco todavía como niñas indefensas y como, bueno, pues y ahí entramos en esas dinámicas, ¿no? Esto puede venir de muchos lados, ahora lo veremos. Uh -huh. El tema es que la dependencia emocional sí es, pues como dices tú, todos esos absolutismos y esos, bueno, pues el necesitar, ¿no? El necesitar en un grado, en una intensidad que no me permite a mí funcionar en el día a día, a menos que la otra persona, pues como decimos, me esté completando, me esté de alguna manera, esté resolviendo por mí las situaciones, ¿no? Es un poco esa idea de entrega infinita, de amor incondicional. Y yo aquí diría, bueno, incondicional, ojalá solo fuera el amor propio, ¿no? Porque el resto de amores, lo ideal sería poder condicionarlos a ciertas líneas rojas universales, como la dignidad o el respeto, ¿no? O la confianza, la igualdad, yo hablaría incluso. Es necesitar para ser, es necesitar
para que me completen, para que me llenen. Es entender a la pareja como única fuente de alegría y de cuidados, porque, claro, yo ahí si no me siento capaz de cuidarme o de nutrirme a mí misma, pues ahí corro el peligro de ver a la otra persona como la fuente de esto, ¿no? Ujú. Creo que también tiene mucha relación con los celos, con el deseo de exclusividad, porque, bueno, al final yo veo a la otra persona como una prioridad y si de pronto siento que yo no lo estoy siendo, ¿no? Pues esto lo voy a vivir como una amenaza, como esa individualidad de la otra parte, en lugar de motivo de alegría o de celebración, ¿no? De desarrollo personal de la persona a la que quiero, lo voy a vivir como peligro. También hay pérdida de identidad personal, esto que a veces escuchamos decir que es que me estoy perdiendo la relación, ¿no? O no me fundo con la otra persona. Puede ocurrir que precisamente en ese deseo de agradar, de que nos quieran, pues dejemos de sentirnos auténticas, ¿no? Una misma se va dando cuenta de que a veces por cosas un poquito más superfluas, ¿no? Como el estilo de vestir, pero es que puede ir mucho más allá. Y ahí así que hay Sí. que tener las antenas puestas cuando empezamos a lo mejor a dejar de lado principios o valores que son distintos para cada persona, pues ya va más allá del cambio de gustos o del cambio de aficiones. Ujú. Y por último, yo diría el tema de la idealización también, ¿no? Estamos idealizando muchas veces, con lo cual esto nos lleva a creer que no podemos soltar a esa persona y no podemos permitir que nos suelten porque nunca va a haber nadie así, ¿no? Y es verdad que no va a haber nadie así porque cada persona es única, pero lo que sí tenemos que recordar es que podremos volver a sentirnos ilusionadas, enamoradas, es decir, eso es algo que podemos volver a revivir perfectamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues un poco el distinguir eso, amor y dependencia, que pueden convivir, pero que es importante distinguir. Ujú. Y que en una etapa también de amor, digamos, de enamoramiento, tenemos esta idealización, pero luego cuando, si podemos pasar a esa etapa de amor maduro, amor real, vamos asumiendo un poco las dificultades, las diferencias que tenemos entre ambos y entre un poquito la personalidad que a veces idealizábamos y con la que nos encontramos, entonces como que vamos ahí volviendo a recuperar esa autonomía que a veces la perdimos en esa fusión del vínculo, que eso también sería como para aclarar que en las primeras etapas de relación suele darse como un poquito más de dependencia, pero sería como quizá esa etapa de enamoramiento lo que está aflorando. Si logramos pasar esa etapa de enamoramiento, ya no debería haber esa dependencia emocional. Y a mí, esto que comentabas de cómo cambia la persona en esa relación, llama muchísimo la atención porque para mí es como estas características de cuando una persona está con otra que tiene ciertos gustos de música, de vestimenta, que le gusta hacer determinados hobbies, es como que se asemeja tanto a esa persona que ya pasan a ser como uno solo. Sí, es como esta necesidad de pertenecer, de asumir esa identidad del otro, que eso es algo que a mí en lo particular me llama mucho la atención de que buscan en general personas que son muy seguras de sí mismas, las personas que se relacionan de forma dependiente para formar pareja. Buscan personas que son muy seguras de sí mismas, que tienen su identidad bastante formada, que se los ve como bastante fuertes de cara al exterior. Entonces ahí es donde comienzan todo como esta mimetización de la pareja. Eso es algo que para mí se da muy frecuente en este tipo de relaciones. Sí, desde luego. Y volviendo un poco atrás a lo que decías, porque me ha parecido muy interesante este tema de que, bueno, en las fases iniciales de una relación de pareja, que es esta fase de enamoramiento, es perfectamente esperable incluso, ¿no? Que haya cierta idealización, normalmente pues por ambas partes. Yo aquí añadiría que además esta tendencia, bueno, que hay personas
que efectivamente si pasa la fase de enamoramiento, como siempre ocurre, se quedan muy chocadas, ¿no? O sea, a veces pues puede ocurrir o bien que se me caiga la persona de ese escalafón que yo le he puesto, ¿no? Porque empiezo a ver sus defectos y ahí ya pasa esa fase de amor maduro, como tú llamas, en la que calibro y decido si realmente esa es la persona con la que yo quiero formar una relación, pero en este paso a esta segunda fase, a las mujeres creo que nos quedamos muy, es un poco la trampa, porque nos quedamos muy ancladas a la idea del potencial, ¿no? ¿Qué quiero decir? Pues que nos quedamos como, en lugar de ver lo que tenemos delante, más bien estamos centradas en lo que nos gustaría ver, en lo que nos gustaría tener, ¿no? Y ahí pues corremos el riesgo de querer cambiar a la otra persona, ¿no? Y decir, bueno, es que yo sé que lo que yo he vivido con esta persona es muy bonito y me aporta mucho y esta persona es maravillosa, voy a poder hacer, ¿no? Como para volver a sentir eso. Es un poco ese apego a la fase de enamoramiento y al mismo tiempo eh, el problema de que vivimos muchas veces más en una fantasía que en la propia relación. Ujú. Y de ahí que no salgamos de relaciones que no nos hacen felices y de ahí que haya tantos problemas luego en la pareja también, porque mm, ¿no? Pues si alguien con quien tú estás quiere cambiarte, pues ahí va a haber fricciones, sí o sí, va a haber mucha crisis. Sí, 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 completamente, como este pensamiento mágico que se activa. La ilusión de control, Ujú. sí, o incluso un poco el decir, yo puedo, ¿no? O sea, otras a lo mejor no han podido y yo voy a poder cambiarle, yo voy a hacer de esta persona. No estamos hablando de relaciones hetero-monógamas, vamos, se entiende que Sí. aquí las relaciones pueden ser muchísimo más diversas, pero yo creo que un poco esa idea de potencial de yo puedo cambiar a la otra persona se da sobre todo entre nosotras, que vivimos más en esa fantasía. Y en cuanto a lo que decías de eh, se tiende a buscar personas como más seguras de sí mismas cuando nos estamos relacionando desde la dependencia emocional, totalmente. Yo esto también lo he podido ir apreciando, ¿no? Es como busca una persona que tiene su individualidad muy bien definida, sus límites, ¿no? Sus bordes y demás, pero la mía es más bien difusa. Y entonces de ahí que normalmente yo me vea absorbida y me pierda y me deje Ujú. llevar, ¿no? Y me amolde como un camaleón. Claro. Sí, 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 y también se da mucho lo que es la codependencia. Si hay una persona que tiene esta vinculación dependiente, también suele haber esta característica, este ingrediente del otro lado de la codependencia de estas personas que les gusta que dependan de ellos y que así fortalecen, o de ellas, y así fortalecen como su estima, su valoración, porque necesitan cuidar, necesitan posicionarse de ese rol de protector o protectora que también se da mucho en consulta. Ujú. Desde luego, Es sí. como que se Y unen. ujú, no hay Coca-Cola sin palomitas, ¿no? Sí, sí. Claro, es una dinámica. Es que por eso decíamos antes que la dependencia emocional es un patrón de vinculación. Y, y hay que entender que pues que es un juego de dos personas, ¿no? Aunque no se haga de forma consciente muchas veces, la cuestión es que, que sí, sí, puede haber una... Bueno, y además vamos jugando un poco, normalmente nosotras podemos caer más en ese rol de que me solucionen, pero también podemos llegar a estar en el otro lado, Mm. porque parte de esa socialización de género consiste en pues yo también te puedo salvar, ¿no? Fíjate en La Bella y la Bestia. Y hay Sí. esa ilusión de control y de poder, o al menos esa ilusión de cambio, ¿no? Es Ujú. como, bueno, yo también te puedo salvar a ti, yo puedo ser tu salvadora, tu psicóloga, tu enfermera, puedo solucionarte todas esas carencias que tú tienes emocionales eh, y forma parte de la dinámica, Ujú. sí. Y aprovechando que estamos en este tema de las diferencias de género, ¿en qué se da más, digamos, la dependencia emocional se presenta en mujeres o la codependencia emocional se presenta un poco más en hombres? Mm. ¿Qué crees? Pues yo creo que, como decíamos, todas las personas tenemos la necesidad de que nos acepten, de que nos quieran, de que nos vean, de que nos acompañen y demás. Todas las personas tenemos capacidad para dar y recibir amor
y para meter la pata y hacer sufrir y sufrir por amor, pero sí que veo diferencias. Y al menos en tema de frecuencia, había por ahí un estudio del Instituto, aquí en España, el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, creo que era, que veía que sobre todos estos se estaba dando en una franja de edad entre los 16 y 30 años, más o menos, y que el 75% eran mujeres, eran chicas, ¿no? Yo creo que hemos avanzado mucho con toda la parte de derechos civiles y toda una serie de independencias, pero que la autonomía emocional sigue estando ahí en juego, ¿no? La autonomía emocional de las mujeres y que tiene que ver pues, con todas esas asimetrías de poder que ya vemos en el resto de ámbitos, ¿no? Lo que pasa es que se traslada al nivel más micro, más íntimo de las relaciones de pareja. Creo que tiene mucho que ver con toda esa parte. Perdón. Sí. No lo hemos dicho antes, pero bueno, todo esto se relaciona mucho con la valía, ¿no? Ujú. Con el sentimiento de merecimiento, con el tema de la autoestima. Y aquí hay una brecha de género con la autoestima. Nosotras tendemos a sentir más dudas sobre nuestra valía, sobre nuestro criterio. Perdón. Sí. Y además hay un tema que es el del valor social, que es que se asocia mucho el que, el que una mujer tenga pareja, ¿no? Y forme una familia con su autoestima. Es decir, todas las personas tenemos esa presión por emparejarnos, ¿no? Sobre todo a cierta edad. Pero en nuestro caso concreto, es como que la autoestima estuviera ahí mucho más en juego, ¿no? El sentimiento de Sí. fracaso si estamos solteras es mayor. Eh, y entonces va como ese valor social nuestro tiene más que ver con estar emparejadas o no. El estatus social